bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema muy apasionante. Lo vamos a ver de una forma breve, pero lo más profunda que se pueda, ¿no? ¿De qué trata? Pues bueno, en este constante comprender de las complejidades de la identidad masculina o el ser hombre en la sociedad moderna, llevamos a cabo una pequeña investigación a través de entrevistas a diversos hombres, eh, niveles educativos diferentes, edades diferentes eh, y estratos sociales diferentes. Indagamos con 3 preguntas que rodean a la masculinidad. La primera fue, ¿qué significa para ellos ser hombre? La segunda, ¿cómo definen la masculinidad en este mundo tan cambiante rápidamente? ¿Y qué papel desempeña el concepto de macho? Y bueno, descubrimos muchísimas cosas. Fue una amplia gama de perspectivas, experiencias y sí, una guerra interna palpable que se notó en muchos de ellos. En estas conversaciones observamos las complejidades de la identidad masculina. Algunos se expresaron con confianza, mientras que otros revelaron esta guerra interna con mucha inseguridad, muy notoria. Parece que en medio de las transformaciones sociales y culturales, muchos de ellos están enfrentando a un gran desafío: adaptarse a una nueva definición de masculinidad. Bueno, no es para menos. A los hombres les hemos dado o se les dio un peso, se les pusieron muchas expectativas, enseñanzas que han perdurado generación tras generación. Desde épocas pasadas se les asignó un rol. En muchos casos, este rol era definido por la dureza, lo fuerte que son, lo resistentes y la supresión a la vulnerabilidad. Claro, esto al pasar de los años ha ido cambiando, como lo podemos ver ya actualmente. Y bueno, hay muchos hombres que llevan cicatrices de enseñanzas que fueron formadas por estos roles muy difíciles de cumplir. Esta presión de ser muy fuertes, de ser un roble y aparte ser el proveedor ha dejado secuelas. ¿Cuáles? Ha habido angustias, depresiones, ansiedades, traumas, lo cual requiere ya un proceso de sanación, pero sobre todo que dentro del mismo género masculino empiecen a tomar conciencia de que esto ya tiene que ir modificándose. ¿Qué opinan? A mí me parece muy interesante lo que menciona Sara, porque pues efectivamente el contexto histórico nos va a dar los conceptos, ¿no? Es decir, a través de la historia, pues lo que se pensaba y se entendía por hombre ha sido diferente, no porque evidentemente ahora tengamos un concepto completamente distinto, pero sí de inicio, ¿no? De entrada, pues era más esta parte proveedor y es ahora que algo que hoy en día pues puede ser hombre o mujer de manera indistinta, o pensaba en tareas que fueron específicamente a través de la historia para los hombres. Entonces, me parece interesante resaltar esta cuestión en la que el contexto histórico nos ha dado incluso la construcción de género, ¿no? Y eso es muy importante resaltar para ubicarlo en la práctica clínica también con nuestros pacientes.
Fíjate que yo te escuchaba, Ara, y pensaba, antes de entrar al programa, escuchaba una canción que se llama Hombre, ¿no? De un artista, no me acuerdo el nombre, pero decía esa parte, ¿no? De un hombre, hay una estrofa donde dice que no por cómo te ves o por gritar más fuerte eres hombre, sino hay otras especificaciones que te hacen hombre, ¿no? Y entonces podríamos hablar de esta parte de los hombres o de esta parte del macho desde la parte de pues las masculinidades, ¿no? Lo que ahora se definiría como masculinidades. Y pues yo pensaba en esta parte de pues un hombre viene siendo como muchas cosas muy diferente a un, no sé, a un típico macho mexicano que le podríamos llamar, ¿no? Y entonces si vamos hablando como de hombres, características específicas del hombre, yo pensaba al hombre como aquella persona que se hace responsable de sus propios actos, no aquel hombre que puede ser, si bien no proveedor, pero a lo mejor en estas nuevas identidades, en estos nuevos cambios, pues a lo mejor sí quien se hace cargo de la casa, pero es responsable, no solamente aquel que nada más llega y se va, ¿no? Esos hombres ausentes, esas ausencias que a veces tenían en los hombres, ¿no? Porque recordamos un poco que antes los hombres, pues en esta introducción y en esto que decía Ale, pues es como en esta parte, ¿no? Los hombres, los machos, el alcohol, bla, 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 ¿no? El salirse a tomar con los amigos todos los fines de semana, llegar, golpear a la mujer. Pues yo pensaba como que en esa parte, pues no hay como un hombre, ¿no? Podríamos mencionarlo como un macho, como un machista, como le quieran llamar, pero sí las características de un hombre, pues sí podríamos generar como esta parte de qué tanto realmente es como la responsabilidad, ¿no? Curar su propia historia, decía Sara. Y entonces, eso es como una parte bien fuerte hacia los hombres, ¿no? ¿Qué tanto se están curando las propias historias? ¿No? ¿Qué tanto realmente estamos viendo qué está pasando, ¿no? Con estas diversidades de estas... Me voy a meter con la parte de la expresión, ¿no? De esta parte de las expresiones de ahora de los hombres, ¿no? Ahora que vemos a los hombres con las uñas pintadas, ¿no? Esta parte que son tan femeninos y que nada tiene que ver con su orientación sexual, ¿no? Sí es como en esta parte de ir generando diferentes tipos de masculinidades, este tipo de hombrías, y cómo va generando ese conflicto, porque bien, como decías, ¿no? En esta parte de la investigación que hacíamos, pues había como mucha confusión. Y entonces desde ahí yo creo que podríamos empezar como a aterrizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que muchas veces ni siquiera nosotros nos podemos definir? ¿No? ¿A qué etiqueta queremos jugar de repente desde esta parte, ¿no? Al hombre antiguo, a la etiqueta antigua del hombre, es decir, el macho, el golpeador, el borracho, el que grita, el que pega, el que no es responsable, o a otro tipo de hombrías que podríamos generar desde la parte de la responsabilidad afectiva, la responsabilidad económica, la sabiduría, el curarte, el verte, las comunicaciones. Podría yo empezar a generar como ahí la pregunta. No sé ustedes cómo ven. Sí, fíjate que a mí me gustaría profundizar un poquito en esto del macho. Estamos en épocas ya, como dicen, muy avanzadas, pero este macho todavía arrastra a muchos, ¿no? Y esta conducta es común justificarla, por ejemplo, en la infidelidad, como algo normal, ya que se cree que los hombres tienen derecho a tener múltiples parejas. Y esto yo lo llegué a escuchar desde la historia de mi abuela, ¿no? Pero, sin embargo, detrás de esta actitud, híjole, se esconde un sufrimiento muy profundo en cada uno de estos hombres. Creo que prácticamente en muchos casos fueron influenciados también por lo que han sido sus círculos, estas faltas de afecto, por ejemplo, ¿no? A veces cuando hay un grupo de hombres
pues las conversaciones que luego se escuchan, ¿no? Son muy superficiales. La fiesta, las conquistas sexuales siempre predominan. Estos machos se sienten muy atractivos, deseables, sin respetarse, sobre todo a sí mismo. Entonces, esta conducta, sin darse cuenta ellos, se encuentran atrapados, creo que como en una prisión mental, incapaces ellos de poder explorar sus emociones para poder darse cuenta qué está pasando en su interior, por qué este tipo de conducta. Hablo de determinado tipo de conversaciones, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a la juventud, lo vemos en las redes sociales. Para mí también estas reglas o cuestiones machistas es la forma en cómo se expresan todos estos adolescentes de las mujeres. Y es alarmante para mí. A veces siento que van adoptando una postura violenta, cosificando a las mujeres y reduciendo su valía como a meros objetos sexuales. Todo esto, digamos, muchas veces se dice, no, es que son las nuevas generaciones, ¿no? No, es machismo. Entonces, es falta de conocimiento hacia la propia mujer. Algunos hombres ven el cuerpo de las mujeres como si fueran simplemente pedazos de carne. Así, literal, de acuerdo a los comentarios que luego veo en estas redes, que a veces siento que es desprecio y degradación hacia el género femenino. Es como si fuera como a veces burla. Lo veía en un Face con un chico, ¿no? Que decía, pues aquí pasando el tiempo y echándome un rapidín en el estacionamiento de la universidad. O sea, digo, esta es una conducta machista, no es una conducta de un hombre. Y dentro de la clínica creo, no lo sé si ustedes lo estén experimentando, pero en estos jóvenes también estamos viendo el machismo a todo lo que da, pero lo peor es que creo que ellos no se han percatado de que es machismo. Y no sé qué opinan. Híjole, creo que entramos en un tema bien polémico ahora por el tipo de normalización, ¿no? Porque creo que estamos cayendo actualmente como en una situación de normalizar muchas situaciones que no deberían, ¿no? Porque como bien tú dices, esta parte del chico que se avienta como que publica, ¿no? Me estoy aventando rapidín en el estacionamiento de la universidad. Pero ahí hay un trasfondo, sí es una cultura machista, pero hay una ganancia de un ser visto, ¿no? Y entonces hay se me fue la palabra, hay como esta parte de un fomentarse para que él lo vuelva a hacer, porque hay gente que apremia esa conducta. Y entonces es desde la cultura, porque el machista, yo podría decirte desde este lado que pues, para mí el machista no es el que está publicando el acto, sino quien le está dando like, y a lo mejor en algunos comentarios, no sabemos cuáles son los comentarios, ¿no? Pero a lo mejor algunos comentarios de, sí, qué buen hombre, que no sé qué, y bla, bla. Ahí está el machismo completamente atrás. Y entonces es como esa parte de qué tanto se está normalizando la violencia, ¿no? Porque de repente pareciera que caemos como en los dos extremos, como que estamos perdiendo el equilibrio, ¿no? Porque al hombre que es muy afeminado, que es heterosexual, pues le empiezan a llamar, la parte machista empiezan a llamar como homosexual, puto, bla, 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 ¿no? Y entonces desde ahí estamos en los extremos, porque pareciera que entonces una persona con una orientación diferente no puede ser un hombre. Y si nos vamos como estas primeras características que hablábamos, pues pareciera que un hombre pues va más allá de una orientación. Entonces sí sería como, ¿qué tanto podríamos entrar en la parte de la normalización de la violencia? Cualquier tipo de violencia, ¿no? Hasta del bullying ahora que tanto se da de moda, ¿no? Como un hombre viene
como en esta parte, digo, me voy a regresar como un poco, porque si no me voy a hacer un tema súper enorme en otras cosas, pero es como en esta parte de qué tanto un hombre es aquel que no normaliza tanta violencia, ¿no? Porque si bien hablamos de estas historias y vamos a recordar un poco, en este caso me acuerdo de aquel tema de Freud, de Totem y Tabú, ¿no? De que habla exactamente de esta parte de las culturas antiguas, de cómo hay un macho predominante, cómo hay esta parte de el que lo sigue, y cómo se va generando en esta actualidad, ¿no? ¿Qué tanto lo podemos asimilar con los tiktokeros que hacen ese tipo también de contenido, ¿no? Estos machos dominantes que trae como a su cultura atrás, pero que al final son como, si nos vamos a la otra parte que dijera Freud en Psicología de las Masas, pues pierden como el cerebro para unificarse en un solo ser pensante, ¿no? Malo o bueno, pero es un solo ser pensante. No sé. Ahí les dejo. Desarrollemos más. También creo que esto que mencionaba Ara, bueno, si bien es cierto, pensamos, ¿no? En hombre, macho y demás, que es una cuestión como muy cultural, pues también si pensamos solo en esa parte, pues es como pensar en la masculinidad como una sola, ¿no? Y creo que hoy en día, pues esta apertura también, evidentemente existe el machismo, porque bueno, sigue existiendo y de ahí que existan los memes, canciones, un montón de cosas que podemos ver en el día a día en las redes, pero bueno, también existen otro tipo de masculinidades, ¿no? Entonces creo que esta parte, y lo pensaba, ¿no? Ahorita que los escuchaba y cuando escuchábamos los audios, que aún hoy en día hay hombres que todavía piensan en masculinidad, es igual a macho y ya, ¿no? Pero evidentemente, y creo que por un lado afortunadamente, pues existen más masculinidades. Esta masculinidad ahora que se le ha permitido más expresarse, más hablar, más la emoción. Creo que eso también ha permitido explorar otro tipo de masculinidad donde no solamente sea esta parte tradicional. No sé qué piensen ustedes. Fíjate que efectivamente, ¿no? Y es como te decía un poco desde la parte de la canción que escuchaba, ¿no? Esta parte de cómo él va describiendo un hombre y cómo va diciendo hombre que son hombres y que pareciera que es otro tipo de cosas, ¿no? Como desde antes ya venía como una construcción diferente, pero que se sigue. Yo pensaría como en esta parte de qué es lo que sostendrá este machismo, ¿no? ¿Qué es lo que sostendrá este tipo de masculinidad ruda? ¿Y qué es eso que la misma sociedad genera? ¿No? Porque si nos vamos desde la parte del machismo, pues se genera como una parte desde la situación de, pues, ¿quién crea un hombre? Las mamás, por lo regular, son quien crean a los hijos. Y entonces, si nos vamos como ahí, como metiendo en terrenos muy, muy de lodo, le digo yo, como muy oscuros, muy tenebrosos, pues, ¿qué pasa con estas mujeres que fomentan el machismo, ¿no? Estas mujeres que pueden fomentar el sírvele a tu hermano porque es hombre, tienes que obedecer a tu hermano porque él es hombre, la. Y pues desde ahí viene como esa parte también de qué pasa con estos machos, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte también en casa desde el papá que dice, voy a llevar a estrenar a mi hijo y se lo lleva a un table dance, ¿no? O con esta parte de las orientaciones sexuales, ¿no? De no puede ser mi hijo homosexual, entonces lo llevo a un table dance para que se haga hombre. Y que generan, y hablando lo que decía Ara, ¿no? Se genera como esta parte de los traumas. Y ahí está como la situación real, ¿no? ¿Qué tanto entonces el sostenimiento de estas masculinidades violentas, les vamos a poner así, o yo le hablaría así a este machismo violento, pues también se viene generando desde la parte cultural y quien influye mucho en las mujeres, no sé. Sí, es que al final tiene que ver con esto que hablábamos de una cuestión cultural y bueno, toda la diversidad que ha habido ahora. No sé ahora ustedes qué piensen, ¿no? En la práctica clínica que también, pues, digo, al final si hiciéramos una estadística, tal vez de pronto son más mujeres que hombres las que se pueden acercar a un consultorio. Sin embargo, no sé qué han visto ustedes a lo largo de su práctica, como si empieza a haber más hombres conforme esta apertura en la salud mental ha existido,
pues empieza a haber más hombres que traten de acercarse a saber qué pasa con su salud mental. Ya no es este típico de los hombres no lloran o los hombres se aguantan, sino por eso hablábamos de, bueno, la ventaja es que existen más masculinidades. Sí, Ale, Y fíjate que yo es lo... muy importante. Ay, perdón. No, está bien. Síguele. Ay, es súper importante lo que comentas, ¿no? La sanación. Finalmente, la sanación aquí es individual. Cada hombre lleva consigo heridas de todo lo que ha vivido, de todas estas experiencias pasadas de padre a hijo. Y bueno, esta reconstrucción de su hombría o masculinidad no implica solo desaprender todo eso que vienen arrastrando, ¿no? Sino también creo que es importante desentrañar todas las capas de este condicionamiento que han formado la percepción que les dio lo que significaba ser hombre y que actualmente, pues obvio, en la clínica lo vemos, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Porque llegan y te preguntan, ¿no? Oiga, ¿y está bien que grite? Me pasaba con un paciente que tiene un comando de voz alto y él dice, soy muy masculino. Ok, padrísimo, ¿no? Pero entonces nada más enseña a modular el comando de voz para que tu tono no sea agresivo, porque tiene el problema que sus parejas, sus novias, las que ha tenido, dice que a todas les grita y que todas lo dejan porque les grita. Pero regresando a la historia de la familia, todos en su familia gritan. Entonces, tienen una voz muy linda, un comando muy lindo, pero él apenas está tomando conciencia de qué daño están haciendo sus palabras con ese tono de voz, que para él toda su vida fue normal, ¿no? Y ahorita, ya ahorita le cayó el 20 y dice, no, es que ya ahora hablo y hasta yo mismo me lastimo mis oídos, ¿no? Y dices, pues qué padre, ¿no? Que dentro de los hombres, pues ya empiezan a darse cuenta. Bueno, yo los escuchaba y creo que estamos precisamente en un tiempo como transitorio, ¿no? Entre un estereotipo que era el que teníamos, ¿no? Que bueno, no hay que olvidar que todo esto tiene que ver con una construcción social. Entonces estábamos entre un estereotipo, tanto para mujeres como para hombres, de lo que significaba ser hombre o lo que significaba ser mujer. Y en este momento, bueno, una visión como más queer, como más de apertura, aunque indefinible por lo tal, en este momento como tal. De alguna manera esos estereotipos se han ido diluyendo en el sentido de que pues ahora, ¿no? Es muy mal visto, por ejemplo, ser macho, ¿no? Que estamos viendo que actualmente hasta están los micromachismos, ¿no? Que son distintos, pero muy parecidos a lo que era antes. Sin embargo, también ahorita hay una nueva concepción de precisamente las masculinidades, ¿no? Y esto pues tiene un enfoque distinto en el sentido de que al final, bueno, pues se puede decir que se da un fenómeno en el cual pues lo masculino es relativo precisamente a lo que cada quien puede pensar como tal que sea masculino, o también lo femenino, ¿no? O sea, es como, son conceptos en movimiento, que creo que es lo que está pasando ahora, cuando menos yo lo estoy escuchando mucho, en el cual precisamente
todavía es muy complejo el tema porque en realidad está en el discurso, sigue en el discurso. Yo no creo que sea culpa de un género o de otro, pues también esto está en una discrepancia total porque tiene que ver con la identidad. Entonces, bueno, pues sí, es algo como muy ambiguo, pero que en el fondo, ¿no? Pues ahora lo masculino tiene que ver con la subjetividad de cada quien, me parece, y que el machismo sigue existiendo. Sin embargo, pues está en declive, por lo menos lo que se ha visto, porque al final, pues las posiciones que se están tomando al respecto son distintas. Ya el hecho de que una mujer tenga cierta posición masculina o un hombre tenga cierta posición femenina, bueno, como que estamos en un cambio total de lo que significaba antes el ser hombre, el ser macho y la masculinidad. Fíjate, yo te escuchaba y, híjole, ahora es como un panorama bien interesante, bien padre en esta parte, ¿no? Recuerdo en aquel video que hacíamos de el Día Internacional de la Mujer, que tú exactamente decías como el ser mujer es como un significante, ¿no? O sea, aparte de para cada quien, y pues viene siendo como esta parte misma del hombre, ¿no? Viene siendo un significante muy subjetivo de cada quien, y creo que, no sé, como para yo ir cerrando mis participaciones, pues es como en esta parte de qué significa para cada uno ser hombre, ¿no? Qué tanto algo nuevo, ¿no? Una masculinidad diferente o esta parte de las expresiones del género, pues sí viene como a causarte algo en ti, ¿no? Yo recuerdo hace años, ya son bastantitos, cuando iba en la prepa, alguna vez llegó un chico en falda y fue como un escándalo en la prepa, ¿no? En ese tiempo ni siquiera existía como la apertura de la parte queer o otro tipo de situaciones, pero pues era como un escándalo en la prepa de un hombre llegó en falda, ¿no? Ahora es como un poco más normal, ¿no? Hasta estas tiendas de ropa que ya usan como que trajes completos en falda para hombre, las bolsas de hombre, bla, bla. Pero sí es como ir cómo va cambiando y cómo se va construyendo, ¿no? Yo recuerdo que este chico que llegó en ese entonces en falda, pues sí todo el mundo lo vio como que espantados, ¿no? Y yo no puedo mentirlo, o sea, yo aún en la actualidad, pues de repente no es que me espante, pero sí me causa como en esa parte de 3 segundos para respirar y decir, qué padre, ¿no? Cuando les veo a los chicos como las uñas pintadas o de repente ya traen hasta dibujitos, ¿no? Y de repente es así de, ¿qué? ¿No? O sea, todavía me causa como, no sé si es un tema generacional, es un tema de mucha apertura, pero sobre todo yo creo que la palabra o la situación que iría como en medio es como el respeto, ¿no? El respeto al otro, al respeto de su propia identidad y de esta subjetividad que bien hablas, Lau, de, pues si para él ser hombre significa a lo mejor pintarse los cabellos, pintarse las uñas, ¿no? Pues está bien, ¿no? Siempre y cuando yo creo que la situación en la que hemos hablado muchas veces aquí es el no dañes a otra persona con tu subjetividad, ¿no? Todo es permitido hasta que causas un daño a otra persona. Ya cuando vas a causar un daño, pues yo creo que ahí estaríamos como en una situación diferente, ¿no? Entonces yo pensaría que esta parte de un hombre, una masculinidad, pues va siendo como esta parte de expresarla como quieras, pero porque debes de ser libre, ¿no? Creo que todos debemos de ser libres y expresarlo como quiera y como uno mismo quiera. Porque digo, yo puedo decir tantas cosas, pero pues yo en mis épocas de juventud, bueno, traía el arco iris en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que desde ahí va la parte, ¿no? Puedes expresar y puedes ser un hombre, pero sin lastimar a nadie. No sé ustedes, chicas, ¿qué opinan? Bueno, a mí me gustaría cerrar con esta parte que también mencionamos todos, que tiene que ver con la cuestión de que hoy en día, ¿no? Y en el contexto histórico en el que estamos viviendo,
pues el hombre se puede dar más chances, ¿no? De si quiere desarrollar más la parte femenina, porque pues creo que al final del día, ¿no? Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina, entonces el hombre se puede dar ese chance pues de desarrollar esa parte femenina que tenga en sí mismo sin perder por completo su identidad de género, ya sea a través de muestras de afecto, ¿no? De llorar, de acercarse más a sus hijos, a sus parejas. Entonces creo que lo interesante de pues como toda esta cuestión histórica y cultural y todas las características que hemos hablado acá, pues tiene que ver con eso, con las oportunidades que hoy tiene el hombre, pues de poder abrir o desarrollar esta parte más femenina. Eh, y, y bueno, a mí me gustaría cerrar mi participación, sí, como dejando en claro que en realidad estamos ante una época de construcción de lo que pensábamos o se pensaba antes en cuestión del pensamiento dual, ¿no? Que era masculino, femenino y se acabó, ¿no? Ahora, bueno, ya nada más nos falta como todas las demás letras del abecedario, ¿no? Porque en realidad, pues hay muchas formas de, pues, de percibir tanto el género como la sexualidad, ¿no? Que es más bien como este pensamiento queer, que tiene que ver más con la indefinición, pero también con lo crítico, con lo que pues cada uno puede tener a nivel subjetivo. Bueno, esto es mi... Cierto, Lau. Y bueno, pues para mí creo que el hombre tiene que sanar todas esas heridas, romper con estos estereotipos que se le indicaron de lo que era ser hombre, y tiene que permitirse, sobre todo, ser auténtico. Tiene que abrazar la manifestación de sus necesidades, las emociones que mucho las ha reprimido, ¿no? Recordemos que cuando un hombre exhibe comportamientos agresivos hacia su entorno, es muy probable que esté cargando con traumas o dificultades arraigadas desde su infancia. Entonces, ese implica esta sanación, el autoconocimiento. Y pues bueno, es importante que como mujeres seamos empáticas con nuestros compañeros, no somos competencia, no somos rivales. Simplemente creo que estamos en este camino donde podemos ir juntos, sin guerras, donde al hombre lo podamos apoyar en este camino de crecimiento personal y emocional, sobre todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues creo que a través de la comprensión, el aliento, podemos ayudarlo a que poco a poco pueda ir superando estos obstáculos y avanzar en su propio desarrollo. Claro que como mujeres creo que ya llevamos mucha ventaja en todo lo que nosotros nos hemos propuesto, porque la cuestión emocional a nosotras sí se nos da, ¿no? Y esa parte es muy importante. Pero bueno, por el tiempo creo que tenemos que cerrar y solamente darle las gracias por acompañarnos en esta reflexión, y juntos podemos transformar esta masculinidad para el bien de todos. Gracias.